Bueno, muy buenas tardes para todos. Les recuerdo mi nombre, yo soy Lorena Lacerna, ejecutiva de ventas de Infinity Medical Panamá. Para nosotros es un placer poder brindarles estos espacios de actualización con cada una de nuestras tecnologías y bienvenidos a nuestro webinar de fotobiomodulación con láser terapia. Esperamos que este espacio sea muy provechoso para cada uno de ustedes. Al final estaremos respondiendo cada una de sus preguntas y los dejo con el licenciado Alejandro Córdoba, quien es nuestro asesor clínico internacional y además capacitado en fotobiomodulación. Bienvenido, Alejandro. Hola a todos, bueno, muy buenas tardes, vamos a dar inicio, voy a compartir la pantalla. Ok, bueno, vamos a dar inicio, igual cualquier consulta pueden hacer las preguntas por el chat o pueden levantar la mano y las vamos viendo durante la presentación. El día de hoy, como lo mencionó la licenciada Lorena, pues vamos a hablar sobre fotobiomodulación. Hay mucha historia sobre esto, hay mucha investigación clínica. No me voy a meter tanto con la parte teórica, pero sí vamos a aprovechar que tenemos la máquina acá para poder descubrir y poder entender cómo sirven o cómo podemos apoyarnos de los sistemas de fotobiomodulación para distintos procesos de reparación tisular, de efectos antiinflamatorios, de efectos regenerativos y todo lo que nos presenta la fotobiomodulación. Como le mencionaba, bueno, el tema del láser es algo o es un tipo de terapia que tiene muchos años de estarse utilizando a nivel mundial. Es una de las terapias que más evidencia tienen a nivel científico y es cada vez más los efectos que se descubren a nivel de la terapia láser y de los efectos de la fotobiomodulación. Un tema que hay que tener claro es que la FDA clasifica los diferentes tipos de láser, ya que existen muchas fuentes de láser. Pueden haber láser, por ejemplo, los que utilizan los militares en su armamento. Están los dispositivos láser, por ejemplo, para una discoteca o estos que se hacen para hacer iluminaciones. Están los láser terapéuticos, que son los láser que empiezan a partir del nivel 3B. Y la última clasificación de láser son los láser tipo 4. Esta clasificación depende de varios factores, pero una de las diferencias entre un láser 3B y un láser tipo 4 es la potencia. Los láser tipo 4 suelen tener potencias superiores a 1 watt y los láser tipo 3B tienen potencias menores a 1 watt, trabajando en un nivel de miliwatts. Así que el láser que tenemos hoy y de lo que vamos a hablar hoy es de fotobiomodulación con láser tipo 4. Cuando nosotros vamos a hacer una receta o queremos hacer un protocolo, no solamente la potencia es importante, tenemos varios factores que nos llevan a hacer un proceso de rehabilitación y o un proceso regenerativo correcto, donde tenemos que hablar o tener conciencia de la importancia de la frecuencia, de la potencia, de la longitud de onda, del modo de emisión. Tenemos que conocer o manejar conceptos de la fisiopatología del tejido y qué quiero hacer yo con la tecnología en ese paciente que voy a tratar. Entonces, vamos a descubrir todo esto para lograr entender de modo global lo que hace la fotobiomodulación, que a nivel médico y a nivel terapéutico es bastante complejo. Es una de las tecnologías y tratamientos con más detalle que tenemos que utilizar nosotros a nivel de medicina. Sabemos que existen diferentes materiales. Tenemos materiales como el hidrógeno, el arsenuro, el, el oro, la plata, el calcio, el hierro. Y todos estos elementos pues se componen de átomos. Estos átomos tienen diferentes estructuras y una de ellas son los llamados electrones. Los electrones a nivel de la física son estructuras que vibran alrededor del núcleo y esta estructura es susceptible a la estimulación de la luz. Entonces, cuando nosotros hacemos estimulaciones con terapia láser, trabajamos a nivel atómico. Es uno de los equipos
o de los tratamientos más específicos que tenemos a nivel de los electrones o a nivel atómico en los tejidos de los pacientes. ¿Qué es lo que va a hacer la terapia láser? Va a estimular el electrón. El electrón lo que va a producir es un aumento de la energía y se va a convertir en una partícula llamada fotón. El fotón es la partícula elemental de toda fuente energética. Entonces, a raíz de la producción de fotones, es que vamos a desencadenar los efectos que vamos a ver más adelante, pero son los efectos de fotobiomodulación que inician por una estimulación fotónica. Aquí vemos algunas imágenes de los átomos, algunas de las energías que manejamos nosotros en la física, como el electromagnetismo, las fuerzas nucleares o la gravedad. Y aquí vemos una imagen del fotón, ¿no? Como les mencionaba, este fotón es la partícula de todo tipo de radiación electromagnética, ya sean rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta, la luz roja, la luz infrarroja y los diferentes espectros de la luz. Esto es bastante interesante porque la luz en la física la consideramos en algunos momentos como una partícula, por ejemplo, el fotón, que es una partícula de la luz, y en otros momentos lo consideramos o consideramos el espectro de la luz como una onda. Por eso hablamos de fotones y por eso también hablamos de longitudes de onda, porque la luz se comporta con ambas características. El espectro de la luz, que es una ventana terapéutica que tenemos nosotros a nivel médico, vamos a situar que esta irradiación electromagnética de la luz se encuentra entre los 400 nanómetros y los 1200 nanómetros, lo que nos va a producir diferentes efectos según su longitud de onda. Vamos a encontrar que en este espectro, como les mencionaba, tenemos las radiofrecuencias, tenemos las señales de radio, las señales de televisión, el internet, los infrarrojos, las microondas y dentro de este gran espectro, pues vamos a encontrarnos con el espectro electromagnético de la luz infrarroja. La luz, cuando se comporta en forma de ondas, pues vamos a tener tanto amplitudes de la energía con la longitud de onda, como de la misma distancia entre una amplitud y otra. A eso es lo que nosotros llamamos longitud de onda. Vamos a encontrar entonces longitudes terapéuticas desde los 400 nanómetros y cada una de esas longitudes interactúa con diferentes tejidos. Por ejemplo, vamos a ver este gráfico de absorción. Este es un gráfico de absorción que me indica las longitudes de onda de 660 nanómetros, la de 800 nanómetros, la de 905 y la de 980. ¿Cómo entendemos este gráfico? Pues vamos a entenderlo desde el punto de vista de la absorción según las estructuras que vamos a descubrir más adelante. Pero, por ejemplo, a nivel de melanina, que es una estructura que tenemos en la piel, esta estructura absorbe más la luz cuando se comporta con longitudes de onda de 660 nanómetros o entre 600 y 660 nanómetros. Si quisiéramos trabajar lesiones sobre piel, utilizaríamos longitudes de onda más bajas. En el caso del citocromo C, que es otra estructura transmembrana que vamos a encontrarnos en los diferentes tejidos, vamos a utilizar longitudes de onda entre el espectro de 800 y 850 nanómetros. Es donde la absorción de la luz ocurre en mayor cantidad sobre el citocromo C. En el caso de la hemoglobina, vamos a entender que en este gráfico la longitud de onda de 905 nanómetros se absorben más a nivel de esta longitud de onda. Y con 980 nanómetros, la mayor absorción va a ocurrir en la partícula del agua. Entonces, en procesos de edema o en patologías inflamatorias, donde encontramos mucho líquido, si nosotros quisiéramos trabajar una absorción de la terapia láser en otro tejido que no sea el agua, pues tenemos que quitar el agua de por medio del tratamiento y escoger una longitud de onda de 980 nanómetros. Entonces, aquí es donde empieza el juego de las longitudes de onda. Si nosotros entendemos cómo funciona la longitud de onda y cómo funciona la máquina de fotobiomodulación, vamos a dosificar y vamos a encontrar la mejor longitud de onda para nuestro paciente. Las estructuras donde se absorbe la luz
se llaman cromóforos. Estos cromóforos pueden estar en la sangre, pueden estar en la piel, pueden estar en la célula o pueden estar en el espacio intra o extracelular. Por ejemplo, nosotros tenemos 5 cromóforos a nivel general. Los melanocitos, que los vamos a encontrar en la piel. Tenemos la molécula del agua, el H2O, donde se absorbe las luces de 980 nanómetros. Vamos a tener la hemoglobina oxidada y una de las estructuras más importantes en la fotobiomodulación, que es el citocromo C oxidasa. En esta imagen vemos cómo se comportan las diferentes longitudes de onda. Tenemos longitudes de onda de 450 nanómetros, donde su efecto principal va a ser a nivel bactericida y a nivel regenerativo por su absorción en este tipo de estructuras como la melanina, que es uno de los cromóforos que acabo de mencionar. 650 nanómetros es una combinación de efecto regenerativo y bactericida. 780 es una longitud de onda más para la estimulación de energía celular. 810 y 905 son otras longitudes de onda que utilizamos para el dolor o para combinar el tratamiento regenerativo con el dolor. La de 980 es la mejor longitud de onda o la óptima para hacer procesos analgésicos y la de 1064 se utiliza como una sinergia entre el efecto antiinflamatorio y el efecto regenerativo. Entonces, como les mencionaba, la idea del webinar no solamente es presentar la parte teórica. Tengo una máquina de fotobiomodulación y les quiero presentar este concepto a nivel práctico. Entonces, vamos a acercarnos un poco. Les voy a presentar la máquina. Esta es nuestra máquina que utilizamos aquí en Ciudad de Panamá para hacer los procesos de fotobiomodulación. Cuando hablamos de las longitudes de onda, voy a presentar la pantalla principal. Ok. Ok, entonces, en nuestra máquina, como ven ahorita, yo puedo ingresar a una de las opciones para buscar la mejor longitud de onda. Vamos a tener diferentes longitudes de onda. Tenemos la opción de trabajar 650 nanómetros. Esta máquina que tenemos acá es una máquina que tiene beneficios para hacer tratamientos en clínicas de heridas a nivel bactericida, pero también tenemos la oportunidad de trabajar la parte oxidativa a nivel celular con una longitud de 810. Podemos trabajar el dolor del paciente con la longitud de onda de 905 y podemos trabajar eh, efectos antiinflamatorios con la longitud de 1064. Entonces, de esta forma, nosotros en la máquina de fotobiomodulación podemos elegir hasta 4 longitudes de onda. Esto es una de las ventajas que tenemos con la tecnología actual, ya que con este sistema yo puedo trabajar las 4 al mismo tiempo. Eso me da mucho beneficio porque no tengo que hacer 4 fases o no tengo que hacer 4 tratamientos diferentes, sino que en un solo tratamiento puedo hacer los 4 efectos. Voy a volver a compartir. Y esto de la longitud de onda es lo que les menciono. Cada longitud de onda tiene un efecto diferente. Aquí yo tengo un resumen de las 8 longitudes de onda del espectro electromagnético o del espectro terapéutico, donde podemos elegir cuál va a ser el efecto principal. En el tratamiento de las heridas, nosotros utilizamos mucho la de 650, ya que es doble efecto. La de 450 nanómetros se queda mucho con el efecto bactericida, pero no es la ideal en procesos regenerativos a través de la piel o de los tejidos superficiales. Vamos entonces a necesitar, por ejemplo, para un tratamiento de una herida abierta, la longitud de onda de 650. Vamos a utilizar la de 810 para mejorar la oxigenación celular. Vamos a necesitar la de 905 y la de 1064 para trabajar los procesos inflamatorios o para controlar la inflamación del paciente. Así que podemos hacer estos 4 efectos al mismo tiempo. Uno de los factores o de los valores de la terapia láser es la potencia. ¿Cuál es la importancia de
los watts dentro de una terapia láser? Pues que el tratamiento va a ser más rápido. El watt o la potencia de la máquina va a favorecer que la entrada de energía sea más rápido con relación al área de tratamiento. Claro, depende de muchas cosas para el tema del tiempo. El tiempo tiene una fórmula que las máquinas de fotobiomodulación lo calculan automáticamente, pero van a depender de la potencia, dependen de los joules, va a depender del área en centímetros cuadrados de la herida o de la zona de tratamiento y va a depender de la frecuencia de tratamiento. Entonces, los tiempos pueden variar. ¿Cuánto dura un tratamiento con la terapia láser? Aproximadamente en un tratamiento global de fotobiomodulación nos podemos llevar entre unos 10 a unos 15 minutos de un tratamiento general. Si nos vamos por fases, posiblemente una fase de un tratamiento para solo lograr un efecto analgésico puede demorar 2 minutos. Pero si yo quiero hacer un tratamiento global, que vamos a conversarlo ahorita más adelante, necesitamos un tiempo más prolongado. Como le mencioné al principio, pues tenemos o existen máquinas de terapia de láser de alta intensidad donde trabajan con más de 1 watt, que se clasifican a nivel de la FDA como láser tipo 4, y los láser que trabajan con menos de 1 watt, que serían los láser tipo 3B. En esta diapositiva es una de las más interesantes porque la energía de la fotobiomodulación yo la puedo controlar de diferentes formas. Yo puedo controlar la potencia, puedo controlar la cantidad de energía que voy a suministrar, pero yo puedo controlar los aspectos de la frecuencia. Tengo la oportunidad o la opción de dosificar una energía con las longitudes de onda en diferentes pulsos. Voy a dejar de compartir para mostrarles esta característica dentro de la pantalla. Entonces, vamos a ver que con el equipo de fotobiomodulación yo pudiese generar mis propios pulsos. Por ejemplo, vamos a hacer una modificación de este pulso. Vamos a hacer un estímulo más corto. Entonces yo puedo reducir el tamaño del estímulo. ¿Sí? Puedo hacer un pulso a la medida de lo que quiero trabajar con mi paciente. Los pulsos o la definición de pulso o la definición de frecuencia me explica que es la cantidad de energía o de pulsos que entran en un segundo. Entonces, la relación que vemos acá es de 1 pulso por segundo. Pero si yo utilizo una frecuencia de 2 Hz, vamos a tener 2 pulsos por segundo. Y aquí es donde viene el juego de las frecuencias. Yo puedo trabajar diferentes frecuencias y cada frecuencia o cada pulso puedo elegir el tamaño de cada uno de los pulsos. Por ejemplo, pudiese trabajar la longitud de onda de 905 nanómetros con un pulso creado manualmente. La longitud de onda de 905 nanómetros es una longitud de onda ideal para trabajar el dolor. Si lo que necesito es trabajar el proceso regenerativo exclusivamente para un paciente de heridas, pues trabajo la de 650, que es la longitud que tenemos acá arriba. Lo que me ofrece el sistema de fotobiomodulación que tengo ahorita es diferentes modos de pulso programados. Por ejemplo, ahorita programé un modo llamado fotobiomodulación. Voy a acercar la computadora. Y entonces ahí ven el pulso de fotobiomodulación con 650 nanómetros. Con 810 tenemos un pulso antiinflamatorio. Con 905 tengo un pulso que yo creé automáticamente. Y con 1064, que es el pulso antiinflamatorio, pues hemos puesto ese efecto como opción número 1. Entonces, yo con esta tecnología que tengo acá, yo puedo utilizar la energía de fotobiomodulación para lo que yo necesite. Yo puedo programar terapias antiinflamatorias, puedo programar terapias
antiedema, puedo programar terapias analgésicas. ¿Cuál es una de las características que me ofrece la terapia de fotobiomodulación? Es la inteligencia que tiene este sistema de láser terapia. Por ejemplo, tenemos un paciente con lesión o herida abierta a través del pie. Yo puedo elegir la zona de tratamiento, puedo buscar diferentes protocolos o diferentes patologías. Por ejemplo, quiero trabajar la bioestimulación del tejido. Entonces, la máquina me va a ir programando el tratamiento para hacer la bioestimulación. ¿Qué necesita la máquina? Necesita información de mi paciente. Por ejemplo, necesita saber si mi paciente está agudo, subagudo o crónico. Vamos a poner que el paciente está crónico. El equipo me va a preguntar por el fototipo de piel, que puede ser un fototipo 1 o un fototipo 6. La máquina me va a preguntar cuál es la edad del paciente, pudiendo ser un adulto mayor, un paciente mayor de 65 años, el tipo de tejido, si es un paciente con más grasa o es un paciente con más tejido óseo, y me va a preguntar la escala del dolor. Es muy importante porque basados en el estadio de la lesión, basado en el fototipo, basado en la edad del paciente y basado en la estructura, si es más grasa, si es más músculo o es más hueso, pues la máquina me hace un tratamiento global. Y a esto es lo que vamos. Este tratamiento tiene un tiempo aproximado de unos 5 o 6 minutos de terapia. Ahora, esta máquina no solo tiene láser, y es una de las ventajas de la fotobiomodulación, sino que tiene un sistema de crioterapia. O sea que yo puedo hacer fases de láser donde elijo el área de tratamiento. Como lo vemos acá, yo puedo seleccionar el área en centímetros cuadrados y tenemos fases de tratamiento con frío. Y ahorita les explico la importancia de hacer el tratamiento con frío. Entonces, la máquina me hace la programación y el tratamiento lo hacemos con la sonda de la terapia láser. Entonces, esto es la sonda del láser. Es una sonda que tiene diferentes aplicadores según la zona de tratamiento o según el efecto que quiero hacer. Por ejemplo, tenemos unos aplicadores que se llaman Spheric para poder hacer una zona de tratamiento más amplio. Y tenemos unos aplicadores muy puntuales. Por ejemplo, este aplicador se llama el aplicador Large. Y les muestro uno, que es uno de los más interesantes que contamos con la fotobiomodulación, que es el aplicador colimático. Con el aplicador colimático yo tengo una densidad de energía muy pequeña para poder hacer un tratamiento muy específico. Regreso a compartir pantalla y entonces podemos ver que controlamos diferentes aspectos de la fotobiomodulación. Aquí vemos los diferentes modos de pulso. Tenemos pulsos para hacer efectos antiinflamatorios, para hacer efectos analgésicos, para hacer efectos de fotobiomodulación específicamente, absorbiendo la energía en el citocromo C oxidasa. Y entramos al concepto de scattering. Este es un concepto que a veces no lo ponemos en práctica, pero como le mencionaba al principio, tenemos diferentes cromóforos. Entonces, si yo quiero hacer un proceso de fotobiomodulación sobre una herida abierta, sobre un tejido inflamado, sobre un tejido con edema, yo necesito que la longitud de onda que se absorbe principalmente en el cromóforo citocromo C, que van a ser la longitud de onda entre 800 y 900 nanómetros, yo necesito que esa energía láser se absorba en la célula. Si yo tengo mucho líquido, pues vamos a tener pérdida de la absorción energética en los tejidos como el agua, como el líquido linfático o el líquido inflamatorio. Entonces, para eso es que nosotros utilizamos las terapias con crío, utilizamos el drenaje linfático con láser y luego venimos con la fotobiomodulación. O sea que necesitamos preparar al paciente. Nosotros realmente, cuando vamos a utilizar la terapia de láser, preparamos al paciente
fotobiomodulación, haciendo apertura de ganglios linfáticos, haciendo vasoconstricción. En algunos casos hacemos una gimnasia vascular y luego, por último, venimos con la fotobiomodulación. Eso sería un tratamiento global y eso es lo que nosotros buscamos en que podamos transmitir con esta presentación. No solo ver a la máquina de láser como un tratamiento analgésico, sino que la fotobiomodulación nos permite ir más allá. ¿Okay? Por ejemplo, en esta imagen, vemos aquí el sistema de láser y cómo lo combinamos con la crio. ¿Sí? Esto es un sistema de crioterapia que puede llevar al tejido, no al tejido, ¿no? Que produce una temperatura hasta de menos 30 grados centígrados. Esta temperatura la podemos controlar. Yo puedo elegir a qué temperatura trabajar desde la máquina. En el 2019 hubo una publicación de este artículo de la fotobiomodulación en la fotobiomedicina y se pudo descubrir los rangos de joules que necesitan los tejidos para hacer bioestimulación. Por ejemplo, la respuesta biológica con cantidades energéticas por debajo de los 2 joules por centímetro cuadrado son insuficientes. O sea, no tenemos un efecto regenerativo con menos joules. No quiere decir que con más joules vamos a tener más efecto regenerativo. También se descubrió que con 30 joules por centímetro cuadrado el efecto era insuficiente, o sea, no hay cambios a nivel celular. Para hacer bioestimulación, la dosificación correcta va a ser entre los 2 joules a los 10 joules por centímetro cuadrado. Y para producir efectos analgésicos, esta zona de tratamiento tiene que estar entre los 10 y los 30 joules por centímetro cuadrado. Esta es la publicación del 2019 de la revista de fotobiomodulación en fotobiomedicina. Aquí vemos un tratamiento, por ejemplo, global, que es lo que yo le mencionaba, con diferentes longitudes de onda, utilizando la de 650, utilizando la de 810, utilizando las de 1064. Y un protocolo como este puede durar unos 6-7 minutos. La pregunta entonces es, ¿qué es fotobiomodulación? ¿Fotobiomodulación es sinónimo de láser? Pues sí. La terapia láser es una terapia que me puede o que permite hacer fotobiomodulación, pero es que los seres humanos somos fotosensibles, ¿no? Podemos hacer fotobiomodulación a través de la luz solar, ¿sí? Para hacer efectos sobre la absorción de la vitamina D. Pero si yo lo que quiero hacer son efectos regenerativos o quiero trabajar procesos antiinflamatorios, pues necesito controlar los espectros de la luz. Por eso la fotobiomodulación es esta terapia o es conocida como la absorción energética que se genera con la terapia láser para buscar estimulación sobre diferentes estructuras, las células musculares, las células sanguíneas, las células nerviosas. Con la fotobiomodulación yo puedo hacer regeneración nerviosa o puedo trabajar células madre o puedo estimular tejidos como la matriz extracelular gracias a los efectos fotobiomecánicos. Y es que la fotobiomodulación es un concepto que se estudia cada vez más. Aquí vemos un artículo publicado en el 2020 que me mencionaba sobre los mecanismos clínicos de la fotobiomodulación. La fotobiomodulación a nivel químico, pues es un proceso más complejo de reacciones químicas que pasan o que suceden a nivel celular, pero que para nosotros entenderlo es importante saber que tenemos estos diferentes cromóforos donde se absorbe la luz. ¿Qué efectos produce la fotobiomodulación? Pues la fotobiomodulación va a tener efectos a nivel químico, a nivel mecánico, a nivel térmico, a nivel fluorescente, a nivel eléctrico y a nivel magnético. Siendo los más importantes a nivel clínico los efectos fotoquímicos. Por ejemplo, a nivel fotoquímico tenemos la estimulación del citocromo C oxidasa, el aumento de ATP, de óxido nítrico, todo lo que es el proceso regenerativo por la modulación de componentes químicos a nivel celular. Tenemos los efectos fotomecánicos, que ya no es una función química,
sino que es un efecto mecánico sobre la matriz, sobre el agua, sobre el nervio, generando entonces respuestas antiinflamatorias y analgésicas. Y tenemos los modos, el efecto fototérmico, ya que la terapia láser tiene la capacidad de producir aumentos de temperatura, entonces esto nos va a generar la transformación de la energía láser en calor, teniendo efectos relajantes, descontracturantes y analgésicos. Otra característica de la fotobiomodulación es la capacidad de producir un aumento del monóxido de nitrógeno. Este aumento de monóxido de nitrógeno combinado con con el efecto fototérmico del láser generan un proceso de vasodilatación. Por esta razón es que cuando combinamos la terapia láser con la crioterapia, mantenemos al sistema vascular en constante movimiento, en constante activación. O sea, podemos hacer lo que conocemos como gimnasia vascular. Entonces, muy específicamente, podemos controlar la crioterapia y la fotobiomodulación generando este doble tratamiento en los pacientes. Los cromóforos, como le mencioné, que son diferentes estructuras que absorben la luz, el más importante va a ser el citocromo C oxidasa. El citocromo C oxidasa es una estructura transmembrana que está encargado de varias reacciones químicas, pero una de las más importantes es la producción de oxígeno a nivel celular. Entonces, en procesos oxidativos y en procesos regenerativos de la célula, el citocromo C oxidasa tiene un papel fundamental. Por eso cuando nosotros buscamos estimulación de este cromóforo, es que vamos a tener o vamos a optimizar los mejores resultados. Recordando que las diferentes longitudes de onda, principalmente la de 810 y la de 905, son los que van a tener la mayor absorción sobre el cromóforo citocromo C oxidasa. ¿En qué campos de la medicina podemos utilizar la fotobiomodulación? La podemos utilizar en lesiones deportivas, la podemos utilizar en procesos de rehabilitación, pacientes con lesiones a nivel lumbar, a nivel cervical, se utilizan en clínicas de wellness, en podología y por lo menos en Panamá cada vez más se están utilizando en clínicas de heridas. Lo estamos utilizando a nivel nacional ya en diferentes clínicas dedicadas al tratamiento de heridas abiertas con muy buenos resultados. Y esto no solo por la experiencia en Panamá, sino también porque tenemos estudios y evidencia científica que lo respaldan. Entonces, la terapia de fotobiomodulación tiene todos estos aspectos que combinan los parámetros que mencioné de la potencia, los parámetros de los joules, los parámetros del modo de pulso y de esta forma elegir siempre el mejor tratamiento. Les mencioné que trabajamos con el estado del dolor, con el tipo de tejido, con el fototipo del paciente, podemos utilizar diferentes aplicadores y eso hace que la terapia sea la óptima, ¿sí? Que sea muy específico el tratamiento para nuestros pacientes. Tengo algunas fotografías por acá, voy a pasarlas rápidamente. Por ejemplo, aquí estamos haciendo unos procesos de fotobiomodulación en diferentes estructuras. No solo vamos a trabajar sobre músculo, sino que también podemos trabajar sobre tejido tendinoso o sobre tejido óseo. Tenemos protocolos también para trabajar procesos o lesiones a través del nervio periférico. Tenemos protocolos para neuropatías, donde podemos dosificar la energía para poder producir efectos regenerativos, por ejemplo, con las longitudes de onda de 905 o procesos analgésicos con longitudes de onda de 980 nanómetros. Como le mencioné, podemos utilizar los equipos de fotobiomodulación a nivel deportivo. Uno de nuestros clientes que usa las máquinas es la Federación de Fútbol Panameña. Ellos utilizan el modelo iLux Plus. Ellos lo utilizan mucho para llevarlos a los juegos, ya que el proceso analgésico y el proceso antiinflamatorio es muy rápido. Tenemos efectos en muy pocos minutos o en muy pocos días. Así que podemos recuperar al deportista más rápido.
Tenemos equipos a nivel de fisioterapia, por ejemplo, la Policlínica Roberto Ramírez de Diego, que es una policlínica del Seguro Social, utiliza el láser ya para procesos antiinflamatorios, para pacientes con lumbalgias, pacientes con tendinopatías, para ese tipo de procesos. Recientemente hemos ubicado un equipo de iLux Plus en clínicas de fisioterapia a nivel privado. Las clínicas de heridas, una de las primeras clínicas de heridas que utiliza el sistema láser es la Policlínica JJ Vallarino, y a través de las diferentes especialidades combinan el uso del láser con la curación de las heridas. Tenemos universidades que tienen sistemas láser para que los chicos aprendan a utilizar este tipo de tratamientos. Y una de las últimas clínicas de heridas que tuvo pues, la oportunidad de equiparse con el láser de fotobiomodulación es la clínica de heridas del Hospital de Soná. Esta clínica, a partir de diciembre, cuenta con este tratamiento. Esta es la doctora Virna, que ella se ha encargado, ¿no?, de actualizar y mejorar los procesos de reparación de los tejidos en los pacientes en el Hospital de Soná. Voy a mostrarles, ahorita voy a dejar de compartir. Quiero ver un par de detalles más con la terapia de fotobiomodulación y quiero que vean todas las modificaciones que podemos hacer. Nosotros en el equipo podemos controlar la terapia de frío. Por ejemplo, el módulo que vamos a ver acá, este módulo es el de crioterapia. Podemos trabajar, por ejemplo, aquí elegimos menos 40 grados centígrados, pero es que la terapia no solo hace crío, sino que yo puedo trabajar también terapia con calor. Si en tal caso yo tengo un paciente que requiera de un efecto térmico sin ser tan invasivo con un proceso químico como la fotobiomodulación, pues podemos utilizar temperaturas de 50 grados centígrados para tener efectos de vasodilatación o efectos descontracturantes. Yo pudiese combinar no solo el frío y el calor, sino que hacer terapia de choque. La terapia de choque sería para hacer esta gimnasia vascular, pero sin la fotobiomodulación, sino que una gimnasia vascular solamente con el componente térmico de la crioterapia o de la termoterapia. Si yo quisiera hacer una gimnasia vascular con fotobiomodulación, tendría que escoger el módulo de crioterapia y en el módulo de láser elegir la potencia. Por ejemplo, podemos utilizar diferentes modos de pulso para poder llegar a la máxima potencia. Nosotros con este sistema pudiésemos llegar hasta 50 watts de potencia, ¿sí? Trabajando toda la potencia que me permite la máquina. Ventajas que tenemos con la fotobiomodulación es que podemos controlar longitudes de onda, podemos controlar pulsos, podemos controlar la temperatura, ¿sí? Tenemos gráficos de temperatura, podemos controlar la crioterapia y la terapia láser para no generar lesiones en los pacientes. ¿Qué pasa con el calor? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a trabajar pacientes fototipo 4, pacientes fototipo 5 o fototipo 6, estas pieles que son más oscuras absorben más la luz por la cantidad de melanina que tiene su piel. Entonces, cuando vamos a trabajar con fototipos altos, necesitamos tener un modo seguro de tratamiento. Y uno de los modos seguros es el control térmico. Si mi sistema de fotobiomodulación no tiene control térmico, entonces vamos a tener que controlar la potencia y controlar el modo de pulso. Porque con el modo de pulso podemos generar efectos antiinflamatorios, pero sin producción de calor. Me van a preguntar, Alejandro, ¿cómo puedo hacer un efecto fototérmico con alta potencia en un paciente fototipo 6? Pues bueno, si no tuviese el control térmico, yo pudiese trabajar la máxima potencia, pero utilizando pulsos HPM. Los pulsos HPM son pulsos en una dosificación de microsegundos, aprovechando la máxima potencia, pero sin generar calor. Si yo quisiera hacer un efecto antiinflamatorio o regenerativo en un paciente
fototipo 1, fototipo 2, fototipo 3 y no tengo control térmico, pues entonces tengo la opción de trabajar los pulsos antiinflamatorios. Quiero que vean la diferencia entre el antiinflamatorio y el pulso HPM. El antiinflamatorio tiene una dosificación de cada pulso por segundo en milisegundos. Pero cuando yo trabajo el modo HPM, vemos que el pulso cambia. Ahora el pulso es más pequeño, evitando la generación de calor. Si lo que yo quiero trabajar es fotobiomodulación, tenemos un pulso llamado PBM, el cual me genera fotobiomodulación específica sobre el cromóforo citocromo C oxidasa. Entonces, cuando nosotros hacemos las capacitaciones de láser, los médicos y los terapeutas se sienten bastante satisfechos porque logran controlar todos los aspectos de la terapia láser. Pueden controlar la longitud, pueden controlar los modos de pulso, pueden controlar los joules, pueden controlar el área en centímetros cuadrados del tratamiento, que esto es muy importante, solo para recordar que cuando yo trabajo el modo por centímetro cuadrado, la máquina me va a pedir elegir el área de tratamiento. Entonces, la elección del área de tratamiento es importante porque yo puedo dosificar cuánta energía en un espacio definido, ¿no? Ya no solamente es aplicar láser y aplicarlo sin conocimiento de cuánta energía se va a depositar. Por ejemplo, si yo tengo un área como el hombro, donde tenemos músculos con formas más redondas o tenemos una herida abierta con un diámetro, pues utilizamos áreas en centímetros cuadrados utilizando formas circulares. Si tenemos zonas irregulares como un tendón de Aquiles, como las inserciones de los extensores del brazo, una epicondilitis, podemos utilizar formas triangulares. Entonces, todo esto son ventajas de la fotobiomodulación que utilizamos nosotros hoy en día. Ya para concluir, nosotros como Infinity Medical, pues siempre los invitamos a que descubran la tecnología, no solo porque hacemos el webinar o no solo porque lo explicamos, sino para que ustedes prueben el equipo, pueden traer pacientes, podemos llevar el equipo a sus clínicas y bueno, para nosotros siempre va a ser un placer poderlos asesorar y llevar este tipo de capacitaciones a sus clínicas. Eh, no sé si tienen alguna pregunta, vamos a dejarlos con la licenciada Lorena. Y nada, para nosotros siempre un agrado transmitir la información de nuestros tratamientos. Estamos atentos si tienen alguna pregunta para darles acceso al audio. Miley, ¿puede repetir por favor la pregunta? Que si existe alguna contraindicación. Una de las ventajas de la fotobiomodulación es las pocas contraindicaciones que tiene. Nosotros tuvimos tuvimos la oportunidad de estar en una de las últimas certificaciones de fotobiomodulación que se hicieron en la fábrica de esta tecnología y tuvimos la presentación de un doctor donde este médico, basándose en evidencia clínica, refutaba todas las contraindicaciones. Y es que la fotobiomodulación es una terapia bastante segura, es una terapia que realmente no es invasiva, o sea, no tenemos la capacidad de invadir un tejido y que podemos controlar todos los aspectos de la energía láser. Entonces, por ejemplo, en embarazo realmente no está contraindicado porque el efecto de la terapia láser es bastante focal. Nosotros no generamos irradiaciones electromagnéticas con la terapia láser. Se puede aplicar en chicos pequeños, se puede aplicar en un paciente, por ejemplo, con cáncer, se puede aplicar en una zona distal donde tiene cáncer. Obviamente no lo aplicaremos sobre la zona tumoral. Podemos aplicar los tratamientos de láser en pacientes con trombosis venosa profunda, podemos aplicarlo en heridas abiertas, que es lo que les estaba mencionando, y básicamente tenemos pocas contraindicaciones. Más que contraindicaciones absolutas, tenemos precauciones, ¿no? Por ejemplo, no aplicarlo sobre una zona tumoral, eh, no aplicarlo en un paciente con pérdida de sensibilidad, habría que tener mucho cuidado, o tener un sistema de control de temperatura, como lo tiene el equipo que tengo acá atrás,
pero es eso. Tenemos básicamente pocas contraindicaciones, son precauciones de la terapia láser. No se puede aplicar sobre ojos. Si un paciente cognitivamente no está estable o no entiende lo que se va a hacer con el tratamiento, pues no debiese aplicarse la fotobiomodulación porque no vamos a tener un feedback de lo que el paciente está experimentando. Entonces, nada, es un equipo que tiene muchísimas más indicaciones que contraindicaciones y que realmente es una terapia muy segura. Gracias, Alejandro. Bueno, los invitamos también a que estén pendientes de nuestras redes sociales porque van a haber más webinars para que se conecten con nosotros y estén siempre actualizados en todas las tecnologías. Agradecerles por este espacio. Gracias, Alejandro, por la presentación. Sí, realmente, nada, agradecerles a ustedes por su tiempo, gracias por participar. En una hora no puedo explicarles todos los conceptos de la fotobiomodulación y obviamente la parte práctica es fundamental. Nosotros en Panamá y en otros países también estamos haciendo lo que son los talleres de fotobiomodulación. Así que cualquier consulta o si ustedes quieren agendar o programar un taller de fotobiomodulación, lo pueden hacer a través de la licenciada Lorena. Y para nosotros será un placer ir con ustedes, llevar el equipo, usarlo, trabajar con los pacientes. Nos encantaría tener casos clínicos en otras clínicas de heridas a nivel nacional. Y nada, agradecerles su tiempo y para nosotros siempre, pues, estamos para servir. Así que nada, y Lorena también, muchísimas gracias por tu tiempo. Una feliz noche para todos.